Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema muy especial, pero quiero antes de empezar y de dar el título del tema, hacer una claridad. Por muchas ocasiones y por la interpretación tradicional de estos versículos en otras denominaciones y en otros tipos de iglesias, se ha considerado que estos versículos hablan de un voto de pobreza. Y quiero ser claro desde el principio. En la Biblia y en la forma en que está presentado estos versículos, en una interpretación correcta, nunca se habla de voto de pobreza. Adicionalmente, nosotros tenemos que recorrer el contexto general de la Biblia y tenemos que ver que Abraham, Jacob y todos los héroes de la Biblia, de alguna manera, que fueron quienes empezaron el proceso del pueblo de Israel, siempre fueron bendecidos y siempre fueron bendecidos de gran manera, en un gran nivel. Adicionalmente, nosotros encontramos en diferentes partes de la Biblia que se nos habla de la sobreabundancia de los hijos de Dios y de la sobreabundancia de bendición para aquellos que son fieles con el Señor. Entonces, desde el principio aclaramos, no estamos hablando de un voto de pobreza. Por eso, hemos colocado como título a esta semilla: codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando nosotros hablamos de las codicias, es cuando nosotros estamos enfocándonos a que las personas colocan el dinero como la meta y el fin al que deben llegar. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer claridad es que el dinero, según la interpretación de la Biblia, no es un fin, no es una meta, es un medio por el cual se logran hacer las cosas que Dios quiere en favor de los demás. Por eso quiero que vayamos a la palabra en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando nosotros hablamos del contentamiento, como dice la palabra en el versículo siguiente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Estamos hablando de que nosotros debemos aprender a ser administradores de las cosas que el Señor nos dio. Y si hay pocas cosas para administrar, debemos ser fieles y correctos en esa administración para que se nos otorgue la posibilidad de administrar más cosas. Eso hablando de poseer. Pero no podemos enfocar las riquezas solamente en el concepto de posesión de aquellos elementos que se alcanzan con el dinero. Nosotros somos administradores de muchas otras cosas y somos ricos en muchas otras cosas. Somos ricos en una naturaleza que fue creada para sustentar nuestra vida. Somos ricos en dones, en talentos, en capacidades, en fortalezas para ayudar a los demás. Se nos han dado talentos de todo nivel, dones de todo nivel. O sea, tenemos una administración general, pero el mundo nos enseñó a enfocarnos que la administración de riquezas solamente tiene que ver con el dinero. Y cuando estamos hablando de este tema, la palabra me dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vuelvo y repito, no estamos hablando de un medio en el que nosotros tenemos que hacer un voto de pobreza, y diría yo más de miseria que de pobreza, porque se nos pretende coartar la capacidad de ser hijos de Dios en una vida sustentable o autosustentable que sirva para ayudar a los demás. Nosotros debemos entender que el problema está en las prioridades de cómo manejamos nuestra vida en relación a Dios y el dinero. Cuando nosotros
priorizamos el dinero por encima de Dios, entonces es cuando empiezan los problemas. Pero cuando nuestra prioridad es Dios y el dinero, vuelvo y repito, no es una meta, no es un lugar, no es la victoria que nosotros queremos alcanzar, sino es un medio por el cual cumplir lo que el mismo Señor a través de la palabra nos dice. Nos dice la palabra que nosotros debemos amar al prójimo. Entonces, si nosotros tenemos sobreabundancia, tenemos posibilidad de ayudar al prójimo. La palabra nos enseña que debemos pensar en el bien común. ¿Cuándo puedo ayudar al bien común? Cuando tengo unos medios y unos recursos que no los enfoco en mi egoísmo, sino en la ayuda a los demás. La palabra reitera en varios versículos que nosotros como hijos de Dios debemos sobreabundar en la bendición para tener capacidad de toda buena obra. Entonces, la palabra nos está diciendo no que el dinero sea el problema, es nuestra actitud en referencia al dinero. Si nosotros colocamos dentro de nuestro egoísmo la meta de enriquecernos y de acumular riquezas sin un propósito siguiente, entonces estamos hablando de que estamos quitándole el puesto de Dios y se lo estamos dando al dinero y creyendo que el dinero nos va a solucionar todos los problemas. Hoy en día, hablando de la pandemia, podemos tener todo el dinero del mundo, pero eso no nos soluciona el problema, no lo soluciona Dios. Y Dios está por encima de todas las cosas. La palabra también me aclara y me dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando nuestra meta es el dinero, entonces todo lo que se pueda hacer en función de alcanzar las riquezas pareciera válido y pareciéramos legalizar la maldad, el oprimir a los demás, pisotear a los demás por alcanzar las riquezas. Entonces estamos cayendo en esos lazos que nos destruyen y nos llevan a la perdición. La palabra también agrega en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la palabra también es clara en lo siguiente, porque la raíz de todos, no dice de algunos, de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la contraposición? El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor por hacer las buenas obras, el amor por utilizar el dinero como el medio, como el recurso que nos permite cumplir esa tarea de amor. Dice también que algunos se extraviaron de la fe. Estamos hablando de que no importa el nivel espiritual de las personas, podemos ser tentados por esos lazos que nos lleven a querer tener posición, poder, dinero, con el único propósito egoísta de enriquecernos y de acumular esas riquezas. Y entonces podemos extraviarnos de la fe. Una persona que tiene todo el dinero posible termina pensando que él tiene la posibilidad de solucionar todas las cosas a través del dinero. Y muchos dicen que todo en el mundo tiene precio y que todo en el mundo se puede comprar. Yo quisiera que esas personas me dijeran en este momento cuál es la solución para esta pandemia, que no se encuentra una salida a través del dinero, no se encuentra una salida a través del poder. El único que nos puede dar la solución y la salida en este momento es el Señor Todopoderoso, en su soberanía, en su poder y en su voluntad. Entonces, entendamos que estos versículos no nos están hablando de que nosotros debemos resignarnos a vivir en la pobreza y sobre todo a tener una mentalidad de miseria. Todo lo contrario, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que administrar todo en la naturaleza, pero también aquello que el Señor nos ha dado espiritualmente a nosotros. La palabra en Corintios me dice que todos los que creemos en Cristo fuimos enriquecidos con palabra, con dones y con capacidades para hacer la tarea y las buenas obras.
una manera de hacer las buenas obras es a través del dinero si Dios permite que lo tengamos. Pero otra manera de hacer las buenas obras que Dios pide también es la administración de esos dones y talentos. Por eso, el amor a Dios es el centro de nuestra vida y de nuestro universo, no el dinero. Por eso, cuidémonos de amar a Dios por encima del dinero en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.